Cuarto vídeo continúa una secuencia monográfica sobre los métodos de contabilidad de costes o de contabilidad de gestión. Fijaros que aquí en vídeos podéis ver el primer vídeo que explico el método full costing, en un segundo vídeo explico el método de imputación racional y en un tercer vídeo explico los métodos de costes que se llaman parciales o de direct costing. Dentro de los métodos parciales o de direct costing hay tres metodologías, ¿de acuerdo? Estas metodologías son, por un lado, lo que se llaman métodos de costes parciales, como he dicho, direct costing. El primero de ellos sería direct costing, costes directos o costes parciales en sentido amplio, que ya he resuelto en este tercer vídeo. Ahora voy a explicar otro método de costes parciales de direct costing, pero esta vez no es el de costes directos, sino que es el método de costes variables, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que ahora voy a hablar del método de direct costing, costes variables. Como he dicho, son costes parciales porque no imputan todos los costes al producto, por eso se llaman costes parciales. Es un coste en sentido estricto, también se le denomina, y lo importante es que es un direct costing, costes variables. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que tenemos por un lado direct costing, costes directos, tenemos direct costing, costes variables, y habrá un tercer procedimiento que será una modificación de este direct costing de costes variables que se suele llamar coste variable perfeccionado o direct costing evolucionado. Los fundamentos teóricos de todas las metodologías de contabilidad de costes están en Antonio Alcocer. Si vais a blog vais a ver aquí un post que pone full costing, direct costing, costing de imputación racional y costes ABC. Si pincháis en este artículo están explicados todos las diferentes metodologías de costes, clasificación de costes en variables, fijos, directos e indirectos, las metodologías que ya he explicado, full costing, y las que estoy explicando ahora de costes parciales de direct costing, y otras como sistemas ABC, imputación racional, coste estándar, diferencias que existen entre la contabilidad de costes analítica o de gestión y lo que es la contabilidad general o financiera. Por otro lado, ejemplos prácticos para catalogar los costes o clasificarlos en directos, indirectos, fijos o variables. Y luego ya entro en los métodos de costes. En los vídeos anteriores he explicado el método full costing y el método coste de imputación racional, que están aquí explicados. He explicado también en un tercer vídeo los métodos de costes parciales, en este caso costes parciales en sentido amplio, direct costing, costes directos, y ahora voy a explicar aquí costes parciales en sentido estricto o direct costing, costes variables. Para en un tercer vídeo terminar los métodos de costes parciales con el de costes variables perfeccionado o direct costing evolucionado, que es una evolución, este tercer método, sobre el que explico ahora de direct costing, costes variables. ¿Cuál es el elemento diferencial de esta metodología de costes? Pues mirad, es el que se suele, cuando se habla de direct costing, por lo general nos estamos refiriendo a este método, es decir, no hace falta decir direct costing, costes variables, por lo general el sistema de direct costing se refiere al de costes variables, clasifica los costes en variables y fijos, y además imputa solo los costes variables al coste final del producto. Entonces vamos a imputar solo al coste final del producto los costes variables. Entonces, fijaros que los costes finales del producto van a ser los costes variables, bien sean variables directos o variables indirectos. Y por otro lado, van a quedar como costes del ejercicio del periodo fiscal solo los costes fijos. Fijaros que este método va a ser muy similar en lo que es la categorización al método de imputación racional. Fijaros que el método de imputación racional catalogaba los costes en variables y fijos, pero imputaba una parte de los costes fijos del año, los imputaba al producto. Aquí no vamos a hacer esto. Es decir, en el direct costing, costes variables, vamos a imputar al producto, al coste final, producto final, solo los costes variables y costes del ejercicio quedarán todos los costes fijos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para reconstruir este método de costes parciales, direct costing, costes variables? Voy a tomar el método de imputación racional, porque ya tengo ahí hechos todos los cálculos, y con esos datos voy a calcular el direct costing, costes variables, lo que es el coste final del producto. Bueno, dejémonos de tanta teoría y vayamos a los números. Fijaros,
Este es el Excel que estoy construyendo poco a poco, donde tenemos los datos del ejercicio, el plan de inversiones en activo no corriente o CAPEX, los costes de fabricación, los gastos de SGA y luego pues la resolución que ya he ido haciendo, ¿no? En un primer vídeo, el full costing, donde calculábamos el coste final del producto y los costes del periodo. En segundo lugar, la evolución del full costing, que se denomina coste de imputación racional, donde hacíamos lo mismo, coste final del producto y los costes que imputábamos al periodo. Esto entraba a explicar el direct costing, costes directos. Este es el que se denomina costes parciales en sentido amplio, que es el que acabo de calcular en el vídeo tercero. Y ahora en este vídeo cuarto voy a calcular el sistema de costes parciales que se denomina en sentido estricto, que es el direct costing, costes variables. ¿De acuerdo? Y que por lo general se suele denominar direct costing, sin especificarlas. ¿Cuál es el elemento diferencial de esta metodología? Como acabo de explicar, imputamos al coste final del producto solo los costes fijos. ¿Y qué van a quedar como costes del periodo? Los costes fijos. ¿Qué es lo que voy a hacer posteriormente? Voy a hacer la cuenta de resultados de la contabilidad analítica y la del plan general contable. Entonces, bueno, voy a tomar los costes fijos y los variables, como los he calculado en el método de imputación racional, porque ya los tenía que calcular, voy a tomar los datos de aquí. Entonces, fijaros, los costes fijos que nosotros tenemos son la depreciación de la maquinaria, el del activo no corriente no fabricación, intereses, y luego todos los que son gastos fijos que están relacionados con el SGA, excluyendo transporte y el cashback. Acordaros que a nivel de gastos de SGA había un coste variable que era transporte, fijaros que está aquí, ese gasto variable, y por otro lado tenemos otro gasto variable. Entonces, por eso los gastos de SGA los había partido pues en estas tres partidas. Los costes fijos excluyendo transporte y cashback. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a rellenar los datos. Entonces, costes fijos, voy a tomar el de imputación racional y voy a tomar estos cuatro valores. Depreciación y amortización de la maquinaria los tengo aquí en CAPEX. Luego los voy a llevar directamente. Los gastos financieros, acordaros, por los préstamos son 1 millón de euros. ¿Vale? Y luego los gastos de SGA fijos, excluyendo transporte y cashback, que son los variables, los tengo aquí calculados. Fijaros que los gastos de SGA, costes fijos, excluyendo transporte y cashback, los tengo. Y ahora, ¿cómo paso al unitario? Muy sencillo. Simplemente voy a dividir entre las 100.000 unidades, los anuales entre las 100.000 unidades que fabrico y además vendo. Voy a fijar dólar porque voy a hacer el cálculo ya directamente del unitario. Bueno, pues ya tengo aquí el cálculo. Ahora voy a quitar esto de aquí para dejarlo en bonito. Y fijaros que ya tengo todos los costes fijos. Entonces, fijaros, los costes fijos suman este total, maquinaria, depreciación y amortización, la depreciación y amortización de la maquinaria, la depreciación y amortización de lo que no es maquinaria, los gastos financieros y los gastos fijos, excluyendo transporte y casa. Entonces, estos costes, que son 5.250.000, los voy a imputar como costes del periodo, que son 5.250.000. Es decir, esto no se va a imputar al coste final del producto. Queda sin imputar al coste. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Calcular los costes variables. Fijaros que los costes variables son, por un lado, los costes de fabricación, que es COGS, los costes variables de transporte, que son 30 euros, y los costes variables por cashback, que son 50. Entonces voy a tomar estos tres valores, que ya los tengo calculados, y voy a llevar sus valores. El COGS lo tengo aquí, 228,41. El coste variable de transporte lo tengo aquí. Fijaros, transporte es un gasto de SGA 30. Y finalmente tengo el coste variable de SGA cashback, que también lo tengo aquí, que son 50 euros. Y me da un unitario de 308,41. ¿Cuál sería su valor anual? Simplemente multiplicar el unitario por las 100.000 unidades que estamos vendiendo, fabricando y vendiendo. Que las tengo aquí. Y vuelvo a hacer lo mismo. Fijo dólar, porque voy a arrastrar para abajo para tenerlo. Lo pongo en bonito. Y fijaros que
ya tengo los costes variables. Entonces, ¿qué costes variables son los que voy a imputar? Pues fijaros, voy a imputar como costes variables 308,41 euros. Entonces, fijaros, imputo al producto 308,41 euros, todos los costes variables, y dejo sin asignar los fijos, que son por 5 millones. ¿Bueno? Y ahora yo la cuenta de la contabilidad analítica, pero para ello necesito el precio de venta. Entonces, para eso voy a calcularlo aquí. Voy a poner aquí ahora que vamos a seguir el direct costing, el de costes variables, que es en sentido estricto, ¿de acuerdo? Que voy a hacer el cálculo como he hecho anteriormente. Fijaros que el coste final del producto son solo los costes variables. Los costes variables en este caso son 308,41 euros. Luego, ¿qué hay? El precio de venta sin IVA. El precio de venta sin IVA es igual al coste unitario dividido entre 1 menos el margen de ganancia, que es el 30%. 1 menos 30% es 70. Luego me sale un precio de venta sin IVA de 440 euros. Y por tanto el margen será 440 menos los 300. Una vez que yo tengo el precio sin IVA, le tengo que hacer el 21% del precio sin IVA, me va a dar el IVA. El 21% de 440 nos va a dar el IVA, que es 92 euros, y el PVP o precio con IVA será el precio sin IVA, 440 más los 92 euros de IVA. Ya tengo calculado los costes y precios. Lo voy a poner ahora en formato moneda con 2 decimales. ¿De acuerdo? Voy a centrar los valores y voy a ponerlo en azul. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo blanco y con fondo azul. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos hecho esto, voy a llevar también el resumen aquí. Aquí voy a poner direct costing, costes variables en sentido estricto. Simplemente, bueno, para que podamos un poco comparar todo. Estoy casi repitiendo la información, ¿no? Fijaros que el coste final unitario sale 308,41. Lo que queda sin imputar al periodo, en este caso, son los costes fijos por valor de 5.250.000. El precio sin IVA hemos visto que es 440,59 y el precio con IVA, en este caso el precio con IVA es 533,8. Lo vamos a centrar todo. Voy a quitar los decimales a los millones, que no tiene sentido. Y si os dais cuenta, fijaros cómo va evolucionando el coste, ¿no? 360, el coste unitario por ordenador fabricado, 360, casi 370, 359, 231, 308 y los gastos que imputo al periodo. Fijaros que en el full costing no imputo, en el de imputación racional imputo un porcentaje, solo un porcentaje de los costes fijos, que fijaros aquí están todos los costes fijos. Son 5,2 millones, pero en el de imputación racional solo imputo un porcentaje, que está relacionado con la capacidad productiva utilizada. ¿De acuerdo? Es decir, imputo al producto la capacidad productiva utilizada y la que no utilizo quedan como costes fijos del periodo. Y luego el direct costing, costes directos en sentido amplio, que tenemos los costes directos y los indirectos. Y fijaros cómo varía o fluctúa el precio. Una vez que ya tengo el precio de venta, lo que voy a hacer es calcular la cuenta de resultados de la contabilidad analítica y la del plan general contable. Fijaros que las ventas netas van a ser iguales al precio de venta sin IVA, que lo tengo aquí. Precio de venta sin IVA 440,59 por las 100.000 unidades que estoy vendiendo. Fijaros que me quedan 44 millones. ¿Cuál es el coste variable? Pues fijaros que el coste variable lo tengo calculado aquí. Fijaros que es 308 por 100.000 unidades, son los 30 millones. Y eso me da un margen bruto de 44 menos 30, me da un margen bruto de 13 millones. Ahora, ¿cuáles son los costes fijos? Los costes fijos los tengo aquí calculados, 5.250.000, y me queda un beneficio antes de impuestos de 13 menos 5. Fijaros que me queda un beneficio antes de impuestos de 7.967.000. Si yo sumo todos los costes anuales,
Pues si yo sumo los variables más los fijos, me quedan 36.091.000. Fijaros que aquí vamos a ver que no hayamos metido la pata. Fijaros que aquí los costes finales son 36.991.000. Luego creo que he metido la pata en algún lado. Vamos a ver dónde está el error. Fijaros que en el full costing los costes directos son 23 y los indirectos son 13. Luego el coste total, la suma son 36 millones. En el de imputación racional, que lo tengo aquí, me queda también, fijaros, me quedan los variables 30 millones más los fijos 5. Esta suma me da en este caso también 36.991.000. En el de direct costing, fijaros que si yo sumo esto, me queda también 36.991.000. Y en este vamos a ver dónde está el error que he hecho, porque me debería de quedar también exactamente el mismo. Vamos a ver. Por un lado tenemos los costes fijos, que son 5 millones, y por otro lado tenemos los costes variables. Esto me da 36.091.000. Y hay algún coste que nos está faltando. Sí, mirad, aquí está el error, ¿no? He puesto aquí 100.000 cuando esto es 1 millón. Los gastos financieros son 1 millón. Entonces, fijaros que si yo sumo todos los costes, ¿no? Si sumo los costes variables más los costes fijos, ahora tendría que quedar bien. Los costes fijos son 6 millones, más los costes variables son 30.800. Fijaros que nos quedan los costes totales, 36.991 en el método direct costing, costes variables. Nos quedan en este caso también lo mismo, 36.991, 36.991. O si os dais cuenta, todos los costes, 36.991. En este nos queda también 36.991. Luego estamos. Y ahora vamos a poner la cuenta de resultados. Fijaros que las ventas netas en este caso son 44.059.000. El COGS en este caso sería la multiplicación de los costes de fabricación, que son 228 por las 100.000 unidades, que están aquí. ¿Vale? Esto me daría un COGS de 22 millones, dándome un margen bruto de 44 menos 22. Ahora le voy a imputar el SGA. En el SGA, fijaros que el SGA total son 12.925.000, la suma de todo esto. Y fijaros que aquí está el alquiler de la fábrica y sin alquiler, ¿no? Fijaros que estoy imputando aquí los costes de alquiler, que son en teoría fabricación por 300.000 euros, porque a nivel contable, el plan general contable especifica que los gastos de alquileres son gastos de SGA. ¿De acuerdo? Os he comentado que se podría haber hecho mover estos 300.000 euros de gastos de fabricación al COGS y considerar esos gastos de alquiler como COGS. Luego podría haber una diferencia de 300.000 euros. Contablemente es más correcto incorporar los alquileres de las fábricas, 300.000 euros, como SG. Eso nos estaría dando una EBITDA de 21 menos 12, nos estaría dando una depreciación y amortización anual de 25.000 más 200.000, es decir, 225.000, es decir, un EBIT de 8,2 millones menos 225.000, pues unos 8 millones. Los gastos financieros en este caso son 1 millón de euros. Y esto nos estaría dando un earnings, un buy, ¿no? De 8 menos 1. Fijaros que nos queda lo mismo que por nuestra contabilidad FANAC. Una vez que hemos llegado al beneficio antes de impuestos, calculamos el impuesto de sociedades, que es un 25% del beneficio antes de impuestos, es decir, valor 1,7 millones, y el resultado del ejercicio sería 7 millones menos 1,7, nos estaría dando 5,3. Fijaros en las diferencias que estamos teniendo por los distintos métodos aquí. A nivel de buy todo es igual, lo que está variando es el margen bruto. Fijaros que en el primer caso el margen bruto ya directamente coincide con el buy y son 15 millones, porque todos los costes se imputan aquí.
En el de imputación racional, fijaros que el margen bruto son 15 millones, mientras que en el anterior también teníamos 15 millones. Sin embargo, en el direct costing, fijaros que el margen bruto es 9 y en el coste variable estamos hablando de 3. Bueno, recordar que somos One Minute Sensei. Recordar también que dentro de la playlist, si vais dentro de listas a la lista de contabilidad, dentro de contabilidad vais a ver todos los vídeos relacionados con estos métodos de contabilidad de costes y este ejercicio práctico. Fijaros que está aquí abajo el método full costing, el método de imputación racional, el método de costes parciales, direct costing, costes directos, y subiré este cuarto vídeo, que es el que vais a ver, en breve. Muchas gracias y espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y utilidad.